El ser más poderoso conquistó su mundo y buscó la paz en la muerte, pero el destino se burló, atrapándolo en un cuerpo débil. Ahora, atrapado en una vida de cobardía y desprecio, su instinto despierta ante la injusticia que todos los demás aceptan. Provocaron al noble equivocado, pero lo que realmente hicieron fue romper la única ley que su alma conoce, la del más fuerte. Así como Roman está por enseñarles su ley a estos matones, vos podés mostrar quién manda acá. Hincale el diente al botón de like, suscríbete para no perderte ni una lección de poder y decime en los comentarios a qué historia le tenés ganas después. Hace mucho tiempo, un herrero famoso forjaba sus creaciones con maestría. Sus armas y armaduras no solo eran de primera, sino que le hicieron ganar una fortuna. Un día, en medio de una guerra interminable, tuvo la suerte de venderle sus trabajos al reino de Quiro. Esa venta fue un golpe de suerte que no solo lo llenó de oro, sino que cuando la guerra terminó, fue recompensado con el título de barón, convirtiéndose en el dueño de estas tierras. Ese herrero, que escaló de la forja a la nobleza, era el padre de nuestro protagonista, Roman. Pero Roman parecía no saber nada de su propia historia. Mientras un anciano del pueblo le contaba esta misma leyenda que todos conocían, su sirviente personal, un hombre con un bigote imponente, se preguntaba por qué su joven señor escuchaba con tanta atención, como si fuera la primera vez. Y es que Roman, visiblemente confundido, les preguntaba si de verdad era el hijo mayor de la familia Dmitri, y si este mundo era el reino de Quiro, porque él recordaba un lugar llamado Murim. El sirviente, preocupado, pensaba que Roman no estaba del todo bien. Incluso para alguien que no era precisamente un genio, como él, su desconcierto era demasiado, y empezó a sospechar que tal vez se había metido con alguna de esas cosas raras que estaban de moda entre los jóvenes ricos. En medio de esta extraña situación, el sirviente le recordó a Roman que su prometida, Lady Lawrence, de una familia importante, estaba cita. Le insistió en que debía prepararse, ya que a ella le importaba mucho la elegancia y las buenas maneras. Pero Román lo interrumpió, diciendo que había algo mucho más importante. Necesitaba entender este mundo. Le pidió al sirviente que le trajera a la persona más anciana de la tierra. El sirviente, aunque extrañado de que alguien que había vivido toda su vida allí hablara así, no tuvo más remedio que obedecer. Román se sentó a escuchar al anciano, quien le compartió todo lo que sabía sobre la tierra. Después de agradecerle y prometerle una recompensa, Román se quedó pensativo, repitiendo su nuevo nombre, Roman Dmitri. Pero en su mente la verdad era otra. Su verdadero nombre era Baek Jung-hyok. Él era un guerrero del mundo de Murim, que había vivido una vida intensa y había aceptado su muerte en paz. Pero por alguna razón, despertó en el cuerpo de Roman Dmitri. No entendía si era una prueba del cielo o un castigo divino por no haber aceptado ascender a otra vida. Mientras Román procesaba esta increíble revelación, la cruda realidad del mundo lo golpeó. Afuera, en la calle, un hombre corpulento golpeaba sin piedad a un joven, pisoteándolo y gritándole que se muriera. La gente alrededor solo miraba, algunos incluso con una sonrisa, mientras el agresor lo llamaba mocoso asqueroso. La vida en este nuevo mundo parecía ser mucho más dura de lo que imaginaba. Mientras Román observaba la brutalidad, su sirviente, el del bigote, se dio cuenta de algo. Uno de los agresores llevaba un tatuaje de colmillos. Con un nudo en la garganta, le explicó a Román que esos eran los Colmillos de Sangre, un grupo de usureros violentos que operaban sin piedad por toda la región. El chico que estaba siendo golpeado seguro tenía una deuda enorme con ellos. Con la voz temblorosa, el sirviente le aconsejó a su joven amo que se fueran de ahí, que hicieran como que no habían visto nada, para no meterse en líos. Pero Román, ignorando el miedo de su sirviente, dio un paso al frente y les ordenó que se detuvieran. El líder del grupo, un tipo fornido con cicatrices, se rió en su cara. «Mira al noble», le dijo con desprecio, creyéndose importante. «Mejor andate y metete en tus propios asuntos». El sirviente, desesperado, intentó tirar de Roman para llevárselo, repitiendo que esa gente era peligrosa. Roman, sin embargo, no se inmutó. Con calma, le preguntó a su sirviente cuáles eran las leyes de ese lugar y qué castigo merecía quien las rompía. Tembloroso, el sirviente le explicó que, si bien el deudor era culpable por no pagar, los Colmillos de Sangre también habían infringido la ley al tomar la justicia por su mano. Pero lo más grave, y aquí su voz apenas era un susurro, era la falta de respeto que le habían mostrado a Roman, el primogénito de la familia Dmitri.
Según las leyes de esas tierras, ese era un crimen que podía costarles la vida. La sorpresa se dibujó en los rostros de los agresores. ¿Escucharon?, dijo Roman con una mirada fría. Rompieron la ley de esta tierra. Con un movimiento decidido, tomó una vara del suelo. Así que yo, Roman Dmitri, el hijo mayor del Lord Dmitri, voy a castigarlos a todos ustedes. Los colmillos de sangre intentaron disuadirlo, uno de ellos diciendo que Roman era un noble ingenuo, que no entendía cómo funcionaba el mundo y que los estaba poniendo en un problema. Roman solo sonrió, casi con burla, y respondió: «Eso lo demuestra todo». Sin decir más, Roman los miró con furia. «Ustedes son basura», les espetó, por hablarle así al dueño de esta tierra. Y sin esperar un segundo más, se lanzó al ataque. El líder de los colmillos de sangre, completamente sorprendido, gritó a sus hombres que atacaran. Los matones, ni lerdos ni perezosos, respondieron al instante, lanzándose contra Roman con cuchillos en mano. Pero lo que creyeron que sería una pelea fácil se convirtió en un espectáculo brutal. Roman no era el muchacho débil que conocían. Esquivó el primer golpe con una agilidad sorprendente y con la vara que usaba, golpeó al agresor con una fuerza que lo hizo desplomarse, cubierto de sangre. Otro de los colmillos de sangre, viendo lo que pasó, se abalanzó, pero Roman ya lo había anticipado. Desvió el ataque y le devolvió un golpe tan contundente que el tipo voló por los aires antes de caer inconsciente. El sirviente de Roman, que seguía ahí, no podía creer lo que veía. «Maestro, ¿de verdad sos vos?», pensó, observando a su amo cubierto con salpicaduras de sangre, pero con una mirada fría y calculadora. Ya no era el Roman que conocía, el que se metía en líos y se lamentaba. Este Roman era otra persona. Mientras seguía repartiendo golpes, la mente de Roman viajó al momento en que despertó en este cuerpo. Lo primero que vio fue un testamento y varias drogas desparramadas por el piso. El Roman original, se dio cuenta, había elegido quitarse la vida. El reino de Cairo, siempre en guerra, obligaba a las familias a enviar a uno de sus miembros al ejército, y el miedo a esa guerra había sido demasiado para él. Una vida lamentable, pensó Roman, pero ahora este cuerpo le pertenecía a él, a Baek Jung-hyuk, el líder de la secta Demonio Celestial. Y si algo tenía claro, era que iba a vivir esta vida a su propia manera. Con esa resolución, Roman terminó el trabajo. Los matones, golpeados y sangrando, yacían en el suelo. Uno de ellos, el líder, aún consciente, lo miró con los ojos llenos de terror. «¡Monstruo!», gritó. Otro intentó escapar, presa del pánico, pero Roman fue más rápido. Lo agarró del pelo, lo hizo girar y lo estrelló contra el suelo, dejándolo fuera de combate. El silencio cayó sobre la calle, roto solo por los gemidos de los heridos y la respiración pesada de Roman. Él, sin embargo, no había terminado. Declaró que para que un grupo funcionara, la ley debía hacerse cumplir. Aunque no les quitaría la vida, tenían que pagar por su insolencia. Con esa advertencia, clavó la vara en la mano del líder, que gritó de dolor mientras la sangre salpicaba el suelo. Con la mano manchada de sangre, Roman alzó la voz para que todos lo escucharan. «Mi nombre es Roman Dmitri», dijo, su mirada fría recorriendo a los aterrados espectadores. «Y si a alguno de ustedes no le gustó el castigo que les di, puede venir a buscarme cuando quiera». Mientras la gente lo observaba con horror, la mente de Roman viajaba a otro tiempo, otra vida. Él era Baek Jung-hyuk, aquel que había llegado a la cima de Murim con un poder devastador. Cientos de miles de artistas marciales lo habían desafiado y habían terminado masacrados. Su sangre había formado ríos y el mundo había reconocido el dominio de la secta del demonio celestial. Pero ahora, se quejó para sus adentros, tenía que esforzarse tanto solo para lidiar con unos cuantos revoltosos de la calle. Roman llamó a Hanse, su sirviente, que lo miraba con los ojos desorbitados. Le ordenó llamar a los guardias, reportar lo sucedido y pedirles que investigaran el asunto. Hanse, aún tembloroso, asintió y salió corriendo. Roman, examinando la sangre en su mano, suspiró. «Este cuerpo es realmente inútil», pensó. «No tiene mucho ki y su flujo es horrible. Tengo que apurarme, conseguir información y someterme a una modificación esquelética». De repente, uno de los hombres golpeados por los colmillos de sangre, tambaleándose, se acercó a Roman. «Maestro», dijo con voz débil, «gracias por salvarme, de verdad». Roman lo miró sin emoción. «No te hagas una idea equivocada», respondió.
No lo hice para ayudarte. Los colmillos de sangre rompieron la ley y yo solo los castigué por eso. Y vos no sos una excepción. Así que vas a explicarte sin mentiras si querés conservar la lengua. El hombre, aterrado, le aseguró que entendía. Empezó a relatar su historia. Sus padres habían pedido dinero prestado a los colmillos de sangre para comprar tierras de cultivo. Habrían podido devolver el dinero fácilmente vendiendo sus cosechas, pero esos colmillos de sangre, gritó con rabia, habían destruido todos sus cultivos, dejándolos sin forma de pagar. Más tarde se enteró de la verdadera razón. Esos desgraciados estaban detrás de su hermana menor. «No es justo», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. «Aunque no teníamos mucho, nunca molestamos a nadie. Te lo ruego, por favor, al menos salva a mi hermana pequeña». Roman observó los ojos llorosos del hombre. Para él, esa mirada de desesperación le recordaba al demonio loco, uno de los 4 reyes celestiales, a quien había conocido en un lugar igual de olvidado. Preguntándole su nombre al maltrecho aldeano, quien se identificó como Kevin, Roman le aseguró que verificaría su historia y se encargaría de todo lo que había pasado. Mientras se alejaba, tuvo una extraña intuición. Sentía que iba a tener una larga relación con ese tal Kevin. A miles de kilómetros, una lujosa carroza avanzaba. Dentro, Lady Flora se preparaba para su inminente llegada a las tierras de la familia Dmitri. Con un suspiro, pensaba en el encuentro con Roman Dmitri que se avecinaba. Pero su mente viajaba un mes atrás, cuando todo este calvario comenzó. A Flora le habían anunciado un matrimonio arreglado con la familia Dmitri, una noticia que la había dejado en shock. Su padre, con pesar, le explicó que las tierras de su familia no estaban en un buen momento y que ese matrimonio era la única forma de superar la crisis. La idea de pasar el resto de su vida con los Dmitri, a quienes veía como una simple familia de mineros, la horrorizaba y la llenaba de rabia. De vuelta al presente, mientras bajaba de la carroza frente a la mansión, Flora seguía rumiando su desgracia. Ella se suponía que se casaría con el segundo hijo de los Dmitri, que tenía un futuro prometedor, pero el estúpido de Roman Dmitri, el mayor, se había interpuesto y la había forzado a casarse con él. El idiota de los Dmitri que solo vive para el lujo y el placer, pensaba con desdén. Convencida de que Roman no era para ella, se propuso dejarle las cosas claras de una vez por todas. Con la frente en alto, se encontró con Roman. «Señor Dmitri», comenzó Flora sin rodeos, «yo quiero que nos olvidemos de este matrimonio». Para su sorpresa, Roman sonrió ampliamente y respondió sin dudar. «Ah, me parece bien». Flora, completamente desconcertada, no sabía qué decir. Roman, notando su reacción, le explicó que él también había escuchado sobre el compromiso y que el idiota de los Dmitri no se atrevería a casarse con alguien como vos. Por eso, consideraba correcto cancelar el matrimonio. Flora, aún más confundida y sin entender qué le pasaba a Roman, lo vio darse la vuelta. «Como es un asunto importante», dijo Roman con una sonrisa enigmática, «iré a decirle a mi padre de inmediato». Horrorizada, Flora exclamó, «Espera un segundo». Flora, todavía confundida, le preguntó a Roman si había algún problema, porque ella había escuchado que él realmente la quería y ahora estaba dispuesto a cancelar todo sin condiciones. Roman, sin inmutarse, le devolvió la pregunta. «Entonces, ¿vos querés casarte conmigo?» Con la misma calma, Roman explicó que si los dos estaban de acuerdo en cancelar el matrimonio, no había necesidad de causarse más problemas. Agregó que él se haría cargo de toda la responsabilidad por romper el compromiso, ya que para él, que ya era conocido como el idiota de los Dmitri, que lo llamaran un hombre divorciado no era un gran problema. Flora lo miraba atónita, preguntándose qué le pasaba a ese hombre. Roman simplemente se dio media vuelta y se fue, dejándola sola con sus pensamientos. Al momento, Roman ya estaba en el estudio de su padre, el barón Dmitri, quien lo recibió con un estallido de furia. «¿Qué estás diciendo? ¿Cancelar el matrimonio?», gritó el barón fuera de sí. Le recordó a Roman que a pesar de su reputación de idiota, él, como padre, había intentado darle una buena vida. El matrimonio con la familia Lawrence era crucial para que los Dmitri se establecieran como nobles, y Roman ni siquiera pudo cumplir con eso. Roman, con la cabeza cacha, solo atinó a decir «mis disculpas». El barón Dmitri, furioso, tiró una taza o algo similar y le espetó que una disculpa no iba a arreglar nada. Le reveló que de haber salido todo bien, habría evitado que Roman fuera reclutado para la guerra,
Pero ahora, en 6 meses, tendría que ir al campo de batalla. ¿Tenés algo que decir al respecto?, lo desafió. Roman, con una mancha de sangre en la cara y una sorprendente calma, respondió no. Su padre, no contento, sacó a colación el asunto de los colmillos de sangre, burlándose de Roman y diciendo que, aunque los testigos decían que él los había castigado, no lo creía. Después de todo, los colmillos de sangre eran un problema que ni el propio varón podía resolver. Concluyó que al fallar como hijo, Roman ahora estaba solo, sin su ayuda. El varón esperaba que Roman rogara por piedad, pero en cambio, Roman lo miró a los ojos y dijo: «Entendido, me voy a encargar yo mismo». Explicó que, como sus acciones habían causado el problema, él debía resolverlo. Luego, sin decir más, Roman se dio la vuelta y se marchó, mientras su padre intentaba detenerlo, aún en shock por la inesperada respuesta. Roman se limpió la sangre de la cara con el puño de su camisa mientras salía. Para sorpresa de Roman, Flora seguía allí, esperándolo, con la boca abierta. «¿Todavía estás acá?», le preguntó él. Ella, preocupada, le advirtió sobre los colmillos de sangre, un grupo peligroso que no le temía ni a los nobles y que buscarían venganza si sentían que los había molestado. Le aconsejó que volviera con su padre y le rogara perdón, confesando la verdad. Roman la interrumpió con una pregunta que la dejó helada. ¿Por qué debería hacer eso? Antes de que ella pudiera terminar de explicar, él la cortó con un simple «Señorita Flora». Roman la miró fijamente y sin rodeos le dijo que realmente no sabía cuál era su lugar. Flora, completamente desconcertada, solo pudo balbucear un «¿qué?». Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Roman se quejaba con Hans. No soportaba el olor a sangre que, a pesar de los intentos de Hans de perfumarlo, seguía impregnado en su cuerpo por la batalla reciente. Y se sentía incómodo con su ropa elegante. Hans, con su habitual paciencia, le recordó que debía mostrar respeto en su primer encuentro con Lady Lawrence. Roman, para sí mismo, meditó sobre el matrimonio. Acababa de reencarnar en este mundo, y la idea de un compromiso solo le sumaba una carga innecesaria. Decidió que, si bien Hans tenía razón sobre el respeto, su plan era romper el compromiso tratando de ofenderla lo menos posible. Pero, al ver la actitud de Flora, su perspectiva cambió por completo. Era evidente que ella nunca tuvo la intención de mostrarle el menor respeto a él. Con una punzada de irritación, Roman la interrumpió, diciéndole: «Señorita Flora, sos una persona bastante arrogante, ¿no?». Roman explicó que, aunque entendía su situación y que ella probablemente no consideró sus circunstancias al proponer romper el compromiso, una vez que él aceptó tomar toda la responsabilidad, ella ya no tenía ningún derecho a interferir con su decisión. De ahora en más, sus caminos se separarían y cada uno debería ocuparse de sus propios asuntos. Roman se marchó, dejándola aturdida, pensando que su oferta de responsabilidad era solo para evitar futuros enredos, y sinceramente porque no quería tener nada más que ver con ella. Este, determinó, sería su primer y último encuentro. Esa noche, en la mansión Dimitri, el barón Roman bebía solo, sumido en sus pensamientos. Su esposa, Lihanna, lo observaba preocupada. Él lamentó haber vuelto a usar la violencia contra su hijo. Recordó cómo, cuando eran gente común, solía golpearlo y cómo, después de volverse nobles, se había prometido que nunca más dejaría que sus hijos pasaran por algo así. La promesa había funcionado para los otros niños, que habían crecido bien, pero Roman, él era el único que había vivido esos tiempos difíciles con su padre y el varón admitía no saber cómo tratarlo ahora. Lihanna lo consoló, instándolo a no culparse tanto. Aunque no siempre había sido el padre perfecto, le recordó que solo ellos podían corregir las conductas equivocadas de sus hijos. Le aseguró que el barón Dimitri que ella conocía no dejaría que su propio hijo se desviara y que aún tenía la oportunidad de enderezar las cosas. El varón, pensativo, preguntó si se refería al asunto de los colmillos de sangre. Explicó que Roman era un chico orgulloso y que probablemente había dicho que se encargaría de ellos en el calor del momento. Pero si lo dejaban solo, ¿quién sabe qué le pasaría? Lihanna sugirió que le pidiera ayuda al capitán Jonathan, y el varón asintió, reconociendo la sensatez de la idea. Mientras el barón Dimitri, convencido por Lihanna, decidía que lo más sensato era pedirle ayuda al capitán Jonathan, Roman ya estaba en la calle, generando preocupación entre los sirvientes.
Hans, el más leal, insistía en que volvieran, recordándole los peligros y la posible venganza de los colmillos de sangre. Pero Roman, imperturbable, le preguntó a Hans si sabía cómo habían conseguido los colmillos de sangre la fuerza que tenían. Hans dudó, pero Roman respondió por él. Ganaron infamia masacrando sin piedad, y la infamia genera miedo, que a su vez mejora su eficiencia. Hans, aún preocupado, le preguntó si eso no los hacía peligrosos. Roman, con una sonrisa sutil, respondió que sí, siempre y cuando puedan asustarme. Un rato después, en un restaurante local, Roman y Hans estaban comiendo. Hans se maravillaba con la comida, pero Roman se levantó abruptamente. Le dijo a Hans que se quedara a terminar y que él continuaría la investigación solo, porque era demasiado peligroso para él. Hans se escandalizó, negándose a dejar a su maestro solo, incluso si eso implicaba ponerse en riesgo. Roman lo miró a los ojos y le preguntó si realmente era uno de sus hombres. Hans, desconcertado, afirmó su lealtad. Roman, entonces, le dijo que su ayuda ya había sido suficiente al acompañarlo hasta allí, y que no se sacrificara sin sentido. Mientras Roman se alejaba, dejando a Hans aún asimilando la extraña frialdad de su joven maestro, los gritos de la gente del pueblo alertaron al sirviente. Hans se dio cuenta de que algo pasaba y pensó que debía avisarles a los demás. Mientras tanto, Roman caminaba tranquilo por las calles. Había estado analizando a los colmillos de sangre y se dio cuenta de que su fuerza no era para tanto. Eran astutos y se movían en grupos pequeños, lo que los hacía difíciles de atrapar. Pero su pasividad, pensó Roman, era por miedo a las consecuencias si fallaban en eliminarlo. Si no podía encontrarlos, entonces tenía que lograr que ellos vinieran a él. Por eso había salido a pasear con Hans, para que supieran dónde estaba. Además, era el día de entrenamiento de los caballeros Ditri, y la seguridad en las calles estaba más baja de lo normal. Todo eso significaba una cosa: si los colmillos de sangre querían vengarse, este era el momento perfecto. Y así fue. Mientras Roman se movía tranquilo por las calles, un grupo de encapuchados, los colmillos de sangre, apareció de la nada. Uno de ellos, con un cuchillo, se lanzó directo a la espalda de Roman, convencido de que sería un ataque fácil. Pero a la vez que eso pasaba, Hans corría como alma que lleva el diablo por el castillo, buscando desesperadamente al capitán Jonathan. Lo encontró y entre jadeos apenas pudo decir que el joven maestro Roman estaba en un peligro mortal, que tenían que ir a buscarlo de inmediato. Jonathan, confundido, intentaba calmarlo para entender qué demonios pasaba. Mientras tanto, en las calles, el ataque de los colmillos de sangre no salió como esperaban. Roman, sin que nadie lo viera venir, bloqueó el cuchillo, lo desarmó y, en un abrir y cerrar de ojos, apuñaló brutalmente al atacante, que cayó al suelo cubierto de sangre. Los demás colmillos de sangre se quedaron helados, sin entender qué estaba pasando. Este no era el Roman débil que conocían. Con una sonrisa fría y la mirada perdida, Roman los invitó a acercarse. «Vamos, acérquense», parecía decirles con la mirada, listo para lo que viniera. De vuelta con Jonathan, los caballeros se reían a carcajadas. ¿Roman Dimitri, el cobarde, enfrentándose solo a los colmillos de sangre? ¡Qué chiste! «Es imposible», dijeron, sacudiendo la cabeza. Hans, frustrado, insistía en que era verdad, y justo en ese momento llegó el barón Dimitri, confirmando que Roman tenía problemas con esa banda y pidiendo ayuda para su hijo. Jonathan, aunque con cara de pocos amigos y quejándose de la molestia, al final cedió. Si el barón lo pide, pensó, supongo que hay que ir. Ordenó a sus hombres preparar sus armas y que Hans los guiara. Confiaba en que su sola presencia sería suficiente para ahuyentar a los colmillos de sangre. Lo que no sabía Jonathan, y que empezaba a sospechar en el fondo, era que si Roman realmente se había metido en esto solo, las cosas podían ser mucho más complicadas de lo que imaginaba. Y es que, en ese preciso instante, los colmillos de sangre restantes observaban con pánico a su compañero tirado en un charco de sangre, mientras el débil Roman los miraba con una expresión que no auguraba nada bueno. Roman, sin perder el ritmo, se lanzó sobre los que quedaban. Esquivó un tajo con una facilidad pasmosa y antes de que el otro pudiera reaccionar, ya lo tenía de rodillas. Con los dos ahora en el suelo y gimiendo, Roman les preguntó si eran todos. Uno de los maleantes, tratando de sonar valiente, amenazó con que no saldría impune si los mataba. Roman, con un toque de ironía, le recordó que ya había dejado a 2 fuera de combate. ¿Qué más iba a pasar? Luego, sin mediar palabra, volvió a presionar la hoja en el brazo del que le había hablado, sacándole un grito de dolor, y preguntó directo:
¿Quién es el líder? La información, obtenida a la fuerza, lo llevó a una taberna en el centro del pueblo, un lugar que a primera vista parecía de lo más normal, lleno de risas y conversaciones. Roman entró, ignorando las miradas extrañadas por la sangre en su camisa, y se sentó en la barra. El dueño, un tipo calvo, lo saludó con un respetuoso joven maestro, notando la seriedad en el rostro de Roman. «Quiero un llanto del amanecer, uno de los años 20», pidió Roman. El dueño lo miró confundido. «Discúlpame, pero no tenemos algo así. ¿Te recomiendo otra cosa?» Roman asintió. «Dame algo fuerte. Tengo algo que hacer mañana temprano y necesito estar un poco mareado». Al decir la última frase, el dueño del bar pareció comprender. El llanto del amanecer, la bebida fuerte y la mención del trabajo matutino eran en realidad un código. Era la forma de pedir tareas en ese lugar, un punto de encuentro para los colmillos de sangre. Pero Roman no estaba allí para pedir trabajo. Apenas terminó de hablar, el dueño de la taberna gritó una orden. «¡Todos, ataquen!». Lo que siguió fue un caos. Varios hombres se abalanzaron sobre Roman con cuchillos, mientras la poca gente que había en el lugar gritaba y corría buscando refugio. Roman, sin inmutarse, reaccionó al instante. Con una velocidad que nadie esperaba de él, neutralizó a varios atacantes antes de que pudieran siquiera tocarlo, dejándolos fuera de combate en el suelo. Los colmillos de sangre que quedaban estaban boquiabiertos. «Derribó a 3 al instante. No es como nos contaron», murmuraban, sorprendidos de que el joven estuviera solo y fuera tan formidable. Claro, lo que no sabían es que Roman había estado puliendo sus habilidades, aprovechando la técnica de la secta del demonio celestial, que le permitía aumentar su fuerza con solo respirar. Había estado mejorando su cuerpo constantemente. Pensando que la superioridad numérica lo salvaría, los demás se lanzaron, pero para Roman no eran más que molestias. Mientras tanto, el capitán Jonathan y sus caballeros llegaban al lugar, alertados por el barón Dietrich y Hans. Se encontraron con la taberna en ruinas y varios hombres inconscientes esparcidos por el piso. Jonathan no podía creer lo que veía. ¿Esto de verdad lo hizo el joven maestro?, se preguntó, viendo la magnitud del desastre. Uno de sus caballeros le informó que habían interrogado a un sobreviviente, quien confesó que Roman se había dirigido a Lawrence, la supuesta base principal de los colmillos de sangre. Pero lo que Jonathan no sabía era que esa información ya había sido extraída del dueño de la taberna una hora antes. En un sombrío cuarto, Roman había presionado al hombre calvo con tal intensidad que ya lo había herido de gravedad en sus manos. El dueño, cubierto de sangre, se negaba a hablar, desafiando a Roman y prometiendo la venganza de los colmillos de sangre. Roman, con una sonrisa fría, le dijo que le gustaba la gente así, la que no se rinde ni ante el dolor, porque suelen ser los que guardan la información más valiosa. «Esto es una pérdida de tiempo, mátame», insistía el dueño, desesperado. «¿En serio? ¿Crees que no vas a abrir la boca, no importa lo que haga?», le respondió Roman, levantando un viejo retrato. En la foto, el dueño calvo sonreía junto a un niño pequeño. Una amenaza clara, directa y demoledora. Roman iba a conseguir lo que quería. Era una amenaza clara, directa y demoledora. Roman iba a conseguir lo que quería. Sin dudar, Roman le dejó claro al dueño de la taberna que no solo iba a encontrar a su hijo, sino que lo mataría. El hombre, con los ojos inyectados de sangre, intentó negarlo, pero Roman no compró la historia. El parecido era innegable, y el retrato que sostenía lo confirmaba. La furia del dueño estalló, gritándole a Roman por usar a su familia. Pero Roman, impasible, reveló que ya conocía las tácticas de los colmillos de sangre, cómo manipulaban a la gente y los obligaban a hacer cosas terribles, incluso usando a sus seres queridos como rehenes. Ellos empujan a una persona al límite y usan a su familia como rehén y amenaza. ¿No te parece una hipótesis razonable? No importa si conoces la verdad, los colmillos de sangre buscarán vengarse. Piensa con cuidado. Le repitió que mataría a su hijo y que hablaba en serio. Lo mataría de forma lenta y dolorosa. Pero antes de eso, le daría otra oportunidad. La elección era suya, proteger a los colmillos de sangre o salvar a su familia. Mientras tanto, en la base principal de los colmillos de sangre, la noticia de los ataques de Roman ya había llegado. Los hombres de la organización no podían creer lo que escuchaban.
Una división entera había sido derrotada por Roman Dittrich, y ahora, según los rumores, este tipo se dirigía hacia ellos, solo. Maldita sea. El líder de los colmillos de sangre, un hombre robusto y curtido, estaba indignado. ¿Roman Dittrich, ese don nadie que fue rechazado de la Academia de Espadas? Se burló, negándose a aceptar que alguien así pudiera causar tanto daño. Pero la verdad era innegable. Roman había dejado la región de Dittrich y al parecer venía por ellos. La idea de que los estuviera subestimando de esa manera lo enfureció. ¿Él solo? Sí, parece que nos desprecia. Se atreve a atacar nuestro cuartel general él solo. Con un gruñido, ordenó que reunieran a todas sus fuerzas. Iban a acabar con Roman antes de que los caballeros de Dittrich pudieran siquiera asomarse. El líder juró que mataría a Roman sin piedad y colgaría su cuerpo en la plaza central para revivir el miedo que inspiraban los colmillos de sangre. Pero lejos de ese conflicto, la atención de otros líderes se centraba en un problema mayor. La familia Barco había tomado un préstamo gigantesco del banco, una señal clara de que se estaban preparando para una guerra. Era solo cuestión de tiempo. La preocupación crecía al darse cuenta de que el gobierno central parecía estar del lado de los Barco, lo que de confirmarse significaría que perderían territorio. La guerra parecía inevitable. Nunca pensé que el gobierno central se pondría del lado de los Barco. A este ritmo terminaríamos cediéndoles nuestro territorio. Los líderes de Lawrence se reunieron, aferrándose a la idea de que debían proteger su territorio a toda costa, su único sustento. Pero una incómoda verdad flotaba en el aire. Un viejo documento que sugería que sus ancestros estaban en deuda con los Barco por sus tierras, y el gobierno central parecía estar del lado de estos últimos. Aunque algunos lo negaban, temían lo peor. La única solución, según su señor, era resistir. Por eso, él mismo había arreglado el matrimonio de su única hija, Flora, con el hijo de los Dimitri, Roman, un idiota según sus palabras, con la esperanza de que la fortuna de esa familia los salvara de la inminente guerra territorial. Mientras tanto, Flora, quien ya había roto el compromiso con Roman, estaba en un predicamento. Sabía que decepcionaría a su padre, que había sacrificado su futuro por la familia, pero se decía a sí misma que no podía casarse con alguien a quien no amaba. Decidida a enfrentar a su padre, se preparaba para comunicarle su decisión. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sirviente irrumpió en la sala, anunciando una emergencia. Afuera, en la entrada de la ciudad, Hans, el leal sirviente de Roman, gritaba desesperado a los guardias para que abrieran las puertas. Les advertía que si algo le pasaba a Roman, él no se los perdonaría. La urgencia de Hans no era infundada. Pronto, la noticia corrió como pólvora. La plaza principal de Lawrence era un caos total. Y mientras Hans seguía golpeando la puerta, tratando de forzar su entrada, la ciudad se sumía en el horror. Gritos de pánico resonaban por las calles, la sangre manchaba el suelo. Roman, sin piedad, arrastraba a uno de los hombres de los colmillos de sangre por las calles, mientras éste suplicaba por su vida, dejando claro que nadie en Lawrence estaba a salvo. El señor de Lawrence, que hasta hace poco había subestimado a Roman como un noble idiota y creía imposible que un solo hombre pudiera con todas sus fuerzas armadas, ahora se veía obligado a enfrentar una realidad devastadora. Su confianza se desmoronaba por completo, dándose cuenta de que lo que debería haber sido imposible había ocurrido. El líder de los colmillos de sangre, arrastrado por Roman Dimitri, solo podía pensar en una cosa: voy a morir, no quiero morir. Desesperado, se arrastró por el suelo, pidiendo que le perdonaran la vida. Gritaba que haría cualquier cosa, que sería el perro de Roman por el resto de su vida si solo lo dejaba vivir. Roman, con una mirada fría, lo miró desde arriba y le dijo que debió haber pensado eso antes de mostrar los colmillos. Sin piedad, lo pisoteó, acabando con su vida frente a la multitud impactada. Mientras el cuerpo del líder yacía en el suelo, Roman se dirigió a la gente que se había reunido. Les recordó que ese hombre era Ben Miles, el líder de los colmillos de sangre, y que todos sabían qué clase de persona era. Explicó que los colmillos habían dañado a los Dimitri y usado métodos sucios para engañar a la gente, incluso intentando matarlo a él por detenerlos. Declaró que los crímenes de los colmillos eran claros y que delante de todos él arrancaría el mal que llevaban dentro.
En ese momento, entre los jadeos de la multitud, apareció Hans a caballo, gritando el nombre de Roman, suplicándole que se detuviera. Pero ya era tarde. La sangre del líder de los colmillos de sangre salpicaba el suelo, un mensaje inequívoco para todos en Lawrence. Mientras tanto, en una de las cámaras principales de la ciudad, los otros líderes y nobles de Lawrence se reunían. Un mensajero les informaba de los últimos acontecimientos. Habían permitido que Roman Dimitri entrara a la ciudad, pensando que aún era el prometido de Flora, pero apenas una hora después, Roman apareció en la plaza arrastrando al líder de los colmillos, cogía al que lo ejecutó frente a todos. Los presentes no podían creer lo que escuchaban. ¿Roman Dimitri había capturado y ejecutado al líder de los colmillos de sangre? Uno de los líderes, el señor de Lawrence, escuchaba atentamente. Otro miembro del consejo intervino, enfatizando que lo importante no era solo la ejecución, sino que Roman había castigado, o mejor dicho, asesinado a alguien sin el permiso del señor. Era un asunto que no podían ignorar. Pero el señor de Lawrence lo interrumpió, desviando la conversación. Para él, lo que de verdad importaba era que su futuro yerno, Roman, se había encargado de los colmillos de sangre. Sin pensarlo 2 veces, ordenó que lo llamaran inmediatamente. Quería escucharlo todo de boca de Roman. Poco después, los pasos de Roman se escuchaban por el pasillo, y la gran puerta de la oficina se abrió. Entró junto al capitán Jonathan y otro caballero. El señor de Lawrence no pudo ocultar su sorpresa al ver al capitán Jonathan allí. Mientras tanto, Roman, manteniendo la calma que lo caracteriza, saludó al barón Lawrence. El barón, y padre de Flora, no perdió el tiempo con formalidades. Fue directo al grano, preguntándole a Roman por qué había llegado a Lawrence para hacer algo tan violento. Roman empezó su relato, explicando que todo había comenzado unos días antes, cuando los colmillos de sangre estaban atacando a un ciudadano inocente, y que él los había ejecutado en el mismo lugar. Justo en ese momento, por el pasillo de afuera, apareció Flora. Vio a Roman y al caballero, y le preguntó al último por qué Roman estaba ahí y qué hacía en la oficina de su padre. El caballero, con cara de sorpresa, le respondió que parecía que ella aún no se había enterado de nada. Mientras tanto, dentro de la oficina, Roman seguía su explicación. No pudo quedarse de brazos cruzados, así que fue a la base principal del grupo y mató a su líder. Era el resumen del caso. El señor de Lawrence no estaba convencido. Le preguntó a Roman qué autoridad tenía para ejecutar a alguien en Lawrence. Roman respondió que era consciente de eso, pero que dudaba mucho que Lawrence se ocupara correctamente de los colmillos de sangre. Le recordó que el líder de los colmillos de sangre no era un desconocido, sino un tipo famoso en Lawrence por sus múltiples crímenes, y que varias veces ya lo habían liberado a pesar de todo. Por eso, esta vez, Roman decidió encargarse él mismo, porque no confiaba en la gente de Lawrence. Las palabras de Roman encendieron a los otros nobles presentes que gritaban indignados. Pero Roman, con un suspiro de decepción, les dijo que esperaba que lo elogiaran en vez de regañarlo, ya que se había manchado las manos por un problema que Lawrence simplemente ignoraba. Incluso se atrevió a preguntar al barón si de verdad había hecho algo malo y si conocía a Ben Miles. El barón, incómodo, admitió que sí, que sabía que era un criminal, pero no que fuera el líder. Finalmente, el señor de Lawrence decidió cerrar el tema. Aceptó que el problema no habría escalado si Lawrence se hubiera ocupado mejor del asunto. Le prometió a Roman una recompensa más adelante y lo despidió. Roman y el capitán Jonathan se inclinaron y se retiraron de la oficina. Una vez solos, el señor de Lawrence comenzó a reír a carcajadas. Su consejero lo miró extrañado. El barón, con una sonrisa de satisfacción, admitió que Roman lo había dejado pensando. Dijo que se alegraba de que fuera Roman Dimitri, porque se necesitaba ese tipo de agallas para lograr grandes cosas. Rechazó la preocupación de su consejero, afirmando que Roman era el hombre de Flora y que estaba muy feliz con esta nueva perspectiva. Finalmente, ordenó que le trajeran a Flora inmediatamente para contarle todo lo que había pasado. Afuera se escucharon pasos apresurados. Mientras Roman y el capitán Jonathan se alejaban de Lawrence a caballo, el capitán no pudo evitar la sorpresa. ¿Era necesario provocar así al señor? Se habían salido con la suya, sí, pero si se enojaba. Roman le explicó que la familia Lawrence no se estaba haciendo cargo de sus responsabilidades y que él solo les había mostrado la consecuencia de su descuido. Jonathan se dio cuenta de que Roman había calculado todo. El señor no lo castigaría porque no sabía de la cancelación del compromiso.
¿Qué le pasó a este Roman Dimitri? No es la persona que conocía, se preguntó el capitán, atónito por la inesperada astucia del joven. En ese momento, la mente de Roman se fue lejos, a un pasado olvidado, a su vida anterior como Baek Jung-hyuk. Un eco de una voz resonó: «Sos el hijo del demonio celestial. Si de verdad tenés la capacidad de sucederme, probá tu valía sobreviviendo en este terreno frío y duro. Tu muerte entre mis 12 hijos no significa nada para mí. Incluso si todos mis hijos murieran, solo necesito tener más». Así le habló su padre, antes de añadir: «Recordá, la única forma de probar tu valía es reinar sobre todos». En ese mundo brutal, Jung-hyuk fue arrojado. Era solo un niño, pero fue golpeado y humillado por otros que lo veían como un mocoso arrogante que se creía especial. Mientras otros eran protegidos por sus padres, él fue lanzado a una realidad donde solo el más fuerte sobrevivía. De vuelta en el presente, en la lujosa bañera de su mansión, Román suspiró, agotado. «Me canso fácil en este cuerpo», pensó. Desde que despertó en este nuevo mundo, había vivido muchas cosas y la mayoría estaban relacionadas con los colmillos de sangre. Para eliminarlos, había destruido todo lo que se le interponía. No se arrepentía, no había cambiado como persona. Seguiría castigando a quienes se le cruzaran en el camino, y a aquellos que buscaran su muerte, los eliminaría sin piedad por cualquier medio necesario. Esa era la vida que había llevado hasta ahora, y nada iba a cambiar solo porque ahora se llamara Román. Sin embargo, no podía ignorar que exponerse como lo había hecho esta vez podía ser peligroso. Todavía no entendía del todo cómo funcionaba este nuevo mundo, y su fuerza, aunque considerable, había disminuido comparada con la de antes. Pensando qué hacer, una voz lo sacó de sus cavilaciones. Era Hans, su sirviente, que le avisaba que el varón, su padre, lo llamaba. Román respondió que iría enseguida. Mientras tanto, en la oficina, el varón Dimitri hablaba con el capitán Jonathan, asombrado por el giro de los acontecimientos. ¿Así que Román realmente hizo algo así?, preguntó el varón, todavía procesando la noticia. Jonathan, asintiendo, confirmó el cambio radical de su joven maestro. Román ya no era el mismo, eso era seguro. El varón se lamentaba, recordando cómo su hijo siempre había sido su dolor de cabeza, el único de sus hijos que nunca había mostrado nada destacable, y además el único que había vivido los tiempos en los que él era un simple plebeyo. Un recuerdo fugaz lo asaltó. Román de niño, con una sonrisa pura, llegando hasta su padre, que trabajaba duro en lo que parecía una mina, para entregarle un pequeño caramelo. «Papá, come esto y termina rápido el trabajo para que vuelvas a casa», había dicho el pequeño, preocupado por ver a su padre trabajar todo el día. El varón sonrió amargamente ante la imagen. Él solo había querido que Román fuera feliz, por eso lo había favorecido y le había dado una mesada generosa, para que no lo despreciaran por pobre. Nunca imaginó que eso lo llevaría por un camino equivocado. Una parte de él ya se había resignado a su hijo, pero ahora, al escuchar que Román había destruido a los colmillos de sangre, la esperanza renacía en él. Justo en ese momento, Román entró a la oficina. El varón lo invitó a pasar, la mirada llena de una nueva determinación. No importaba cómo lo había logrado, si Román había hecho esto por su propia voluntad, él, como padre, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él. Era su forma de corregir sus propios errores. «Román, ¿es cierto que te encargaste vos mismo de los colmillos de sangre?», preguntó el varón, la voz cargada de expectativa. Román lo miró, notando la esperanza en los ojos de su padre. Sabía que si le contaba la verdad, el varón lo vería con otros ojos, completamente diferente. Pero los grandes logros, a veces, también traen problemas. Si se mantenía al margen por ahora, podría ganar tiempo para fortalecerse. La decisión más racional sería ocultar ciertos detalles. Sin embargo, un recuerdo fugaz lo llevó de nuevo a un pasado oscuro. En una cueva desolada, un chico de cabello oscuro, corpulento, se reía con desprecio mientras golpeaba a un joven de cabellos blancos, Baek Jung-hyuk. Lo provocaba, preguntándole si eso era todo lo que tenía. Pero la sonrisa del agresor duró poco. El joven Baek Jung-hyuk, con una furia silenciosa, encontró una roca en el suelo y, sin dudarlo, golpeó con todas sus fuerzas la cabeza de su oponente.
El impacto fue brutal. Un grito de dolor rompió el silencio mientras la sangre salpicaba la tierra. Los otros jóvenes que observaban el macabro espectáculo se encogieron, aterrorizados. Baek Jung-hyuk se irguió sobre su víctima malherida. Él había sido arrojado a un mundo donde solo los más fuertes gobernaban, y allí él había reinado. «Deciles a todos los que están en la cueva», les dijo a los chicos asustados, «que el que destruyó la cabeza de su jefe soy yo, el demonio celestial, y no sé cómo esconder mi superioridad». Su mirada era intensa, su determinación inquebrantable. De vuelta al presente, en el imponente castillo de Dmitri, los aprendices de espadachín se afanaban en su entrenamiento, chocando espadas de madera bajo el cielo azul. De repente, una voz resonó, ordenando detener todo. Un grupo de hombres se acercaba, y entre ellos, Roman Dmitri. Un caballero al frente pidió a todos que presentaran sus respetos al señor. La gente se inclinó, pero la sorpresa los invadió cuando el caballero anunció: «En este momento procederemos con un duelo de esgrima con el joven maestro Roman». Los aprendices se miraron entre sí, visiblemente incómodos. «¿Qué es esto tan de repente?», se preguntó uno. Otro no pudo evitar pensar con desdén: «¿Vamos a batirnos a duelo con ese idiota?». La reputación de Roman aún lo precedía, pero él, ajeno a sus pensamientos, se mantenía sereno, con una expresión tranquila. Lo que no sabían era que una hora antes, en una sala del castillo, Roman había estado confirmando algo con una simple frase: «Sí, fui yo». Y esa confirmación iba a cambiarlo todo. Roman, con una calma que descolocaba, le contó a su padre cómo había logrado derrotar a Colmillo de Sangre. Explicó que había estado entrenando su esgrima en secreto, ocultándolo porque quería demostrar que él, el idiota de la familia Dmitri, podía lograr algo por sí mismo, sin ser un mimado. Aunque el varón todavía no entendía cómo un entrenamiento solitario podía equipararse a enfrentar a una organización criminal, Roman detalló su estrategia. Usó a los Colmillos de Sangre como un grupo que solo se mantenía unido por amenazas. Él mismo se puso como carnada, seguro de que sus miembros no arriesgarían la vida por su líder si tenían la oportunidad de liberarse. Y así fue. El varón, impresionado por la planificación y el coraje de su hijo, no pudo evitar sentirse orgulloso. Quería ver con sus propios ojos cuánto había cambiado Roman, por eso le hizo un pedido. Quería presenciar su habilidad. Mientras tanto, en el patio de entrenamiento del castillo, la tensión era palpable. Se buscaban voluntarios para enfrentar a Roman, pero nadie se ofrecía. ¿Quién iba a querer ganar una pelea sin mérito y arriesgarse a ser expulsado si perdía? El capitán de los caballeros sabía que el prestigio de su orden estaba en juego. Tenía que haber un experto que pudiera someter al joven maestro, o al menos dar un buen espectáculo. Él mismo no podía desenvainar su espada para algo así, así que, con un suspiro, eligió a la única persona que consideraba apta: Chris, el vicecapitán de los caballeros, Dmitri, quien lo miró con sorpresa y un poco de pánico. Chris recordó la primera vez que se cruzó con Roman, apenas un año atrás. Fue una noche de borrachera en una taberna, un escándalo en toda regla. Él y sus hombres llegaron para poner orden, solo para encontrar a un Roman completamente fuera de sí, quejándose a los gritos porque alguien lo había tocado un poquito. Amenazaba con arruinar el negocio del pobre tabernero, que suplicaba perdón con su esposa aterrorizada. Roman, con los ojos inyectados y la boca babeando, les gritaba que se callaran, que no le contestaran, que eran unos don nadie. Cuando Chris intentó calmarlo, Roman simplemente lo mandó al diablo y le exigió que se acercara. Fue entonces cuando Chris, sin paciencia, lo agarró del brazo, diciendo que ya era suficiente. Roman, con el rostro enrojecido por el golpe en la mejilla, se indignó. «Ustedes, caballeros de poca monta, ¿se atreven a ponerme las manos encima?», les gritó con una furia descontrolada. Pero Chris, viéndolo de cerca, no pudo evitar pensar en lo patético que era el hijo del varón. Ya lo había notado desde el momento del bofetón. Este Roman nunca había entrenado en su vida. Tenía la fuerza de un hombre adulto común, incluso por debajo del promedio. Para él, Roman era pura basura, y le resultaba increíble que ahora le pidieran enfrentarse a ese mismo sujeto en un duelo. De vuelta al presente, la orden fue clara: Chris, adelante. A pesar de su escepticismo sobre el Roman del pasado, el vicecapitán dudó.
Era cierto que el joven maestro había enfrentado a los colmillos de sangre por su cuenta, demostrando ser un experto, y él, como vicecapitán, tenía la responsabilidad de un duelo justo. Chris, aunque reacio, asintió y se preparó para el enfrentamiento. Ambos se posicionaron en el centro del campo de entrenamiento, empuñando espadas de madera. Justo cuando el capitán estaba por dar la señal de inicio, Chris levantó la mano. Tenía una condición. Para él, un duelo de espadas era una batalla real y no pensaba mostrarle piedad a su oponente, sin importar quién fuera. En su mente, seguía convencido de que Román no pudo haber derrotado a los colmillos de sangre por sí mismo, y vio en este duelo la oportunidad perfecta para darle una lección. Román, al escucharlo, sonrió con calma. La burla en su rostro no pasó desapercibida para Chris, quien irritado lo miró con furia. Pero el joven Dmitri solo mantuvo su expresión. El capitán, viendo que Román había aceptado las condiciones, no esperó más. «Ambos lados, prepárense, empiecen», gritó, y el suelo resonó. Sin perder un segundo, Chris se lanzó hacia Román con una ferocidad inesperada, levantando una estela de polvo a su paso. Román, con la mirada seria, esperó el impacto. Chris se lanzó con todo, su espada silbando por el aire en un golpe cargado de rabia y subestimación. Los espectadores, que esperaban una victoria rápida para Chris, gritaron sorprendidos. «¡Es rapidísimo!» y «Chris no se guarda nada». Hasta Hans, el fiel sirviente, no pudo evitar un jadeo de asombro. Pero la sorpresa fue mayor cuando Román, con un movimiento mínimo y preciso, bloqueó el ataque de Chris, haciendo que las espadas chocaran con un estruendo seco. Chris retrocedió, su mente aturdida. Sentía la fuerza del bloqueo en sus manos, veía la postura estable de Román. ¿Fue una coincidencia?, se preguntó, pero rápidamente se sacudió la duda. No importaba lo que pensara, solo le interesaba una cosa: hacer pedazos a Román. Con esa resolución, Chris volvió a la carga, lanzando una serie de ataques implacables. Román, sin embargo, los esquivaba y bloqueaba con una calma desconcertante. En un momento clave, Chris intentó una finta, un golpe bajo que buscaba desestabilizar a Román. Pero este reaccionó al instante. Se agachó, dejando que la espada de Chris pasara a centímetros de él, y en un movimiento fluido lanzó su propio contraataque. El golpe de Román fue tan rápido que Chris apenas lo sintió. Solo el pelo volando y la punzada de dolor le confirmaron lo que había pasado. En un segundo, Chris estaba en el suelo, su espada a un lado y Román de pie sobre él con su arma lista. El silencio fue absoluto. Los aprendices y hasta Hans miraron con incredulidad. «¡Imposible!», exclamó uno. «¡Casi!». Chris, desde el piso, no podía creerlo. ¿Estas serán de verdad las habilidades de Román?, se preguntó, mientras su mente repasaba la fluidez de sus movimientos, la defensa, el ataque. Pero se negaba a aceptar la realidad, maldiciéndose por siquiera dudar. «Mi oponente es el idiota de los Dithmiris», se dijo para sus adentros, aferrándose a la vieja imagen del joven Román. Mientras tanto, Román, con una expresión tranquila y algo aburrida, se limitó a pensar. «Creo que fue suficiente calentamiento». Sin decir una palabra más, Román fue el que tomó la iniciativa. Con una velocidad que asombró a Chris, comenzó un ataque implacable que apenas le dio tiempo a reaccionar. Chris se vio superado, incapaz de entender cómo Román podía ser tan rápido mientras recibía golpe tras golpe. Los espectadores observaban, impresionados por la cadena de ataques de Román. Chris apenas lograba defenderse, sintiendo que la situación se ponía peligrosa. Necesitaba encontrar una oportunidad para contraatacar, pero no la veía. Fue entonces cuando Román hizo un movimiento más amplio de lo normal, dejando lo que parecía ser una apertura perfecta. Chris creyó ver su chance, pero Román solo sonreía, porque todo era una trampa. Lo había atraído a propósito. Demasiado tarde, Chris se dio cuenta de que había caído en el engaño. La desesperación lo invadió, pensó en la derrota, en perder contra Román. Chris activó su aura de una estrella, mientras Hans, el sirviente, gritaba desesperadamente para que el duelo se detuviera, lanzándose con toda la fuerza que le quedaba en un último intento.
Un gran estruendo sacudió la arena, levantando una cortina de polvo que dejó a todos los presentes boquiabiertos, preguntándose qué había sido de Roman. Pero la respuesta no tardó en llegar. Roman, con un leve suspiro y una expresión serena, se reveló ileso. Chris, por otro lado, estaba tendido en el suelo, derrotado y sin su espada, mirando con incredulidad antes de caer completamente vencido. La victoria de Roman había sido total y absoluta. Los espectadores no podían creer lo que acababan de ver. Hans, Jonathan, todos estaban en shock, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Roman, por el contrario, permanecía de pie, tan tranquilo como si solo hubiera salido a dar un paseo. La imagen de Chris, un vicecapitán de los caballeros, tirado en el suelo, era simplemente impensable. Y es que Chris no era cualquier novato. En su momento era considerado un verdadero prodigio. Se decía que era el aprendiz del comandante, un tipo joven que en solo medio año de entrenamiento ya sentía el mana, y en 3 años y medio se había convertido en un caballero de una estrella de aura. Los rumores volaban, sus habilidades con la espada eran increíbles, y a una edad temprana ya era un caballero de 2 estrellas. Todos hablaban de él, de su talento natural y de su ética de trabajo, que lo hacía un verdadero genio. Era la promesa de la caballería Dimitri, alguien que, a pesar de su agotamiento, siempre pedía una más durante sus entrenamientos. Pero ahora, el otrora genio yacía en el suelo. El barón Dimitri, aún asimilando la realidad, le preguntó a Jonathan cómo era posible. Si Chris había sido su caballero de aura de 2 estrellas más laureado, ¿cómo podía haber sido derrotado tan fácilmente por Roman? Hacía solo un mes, Roman era un desastre y Chris un caballero consolidado. La diferencia de habilidades que acababan de presenciar no era de alguien que había entrenado 1 o 2 años, sino de décadas. Jonathan, con una mezcla de asombro y admiración, solo pudo decirle al varón que no se sorprendiera tanto. Después de todo, el joven Roman era un genio con la espada. Roman, ajeno a los murmullos y el asombro general, simplemente miraba el horizonte con una leve sonrisa, mientras Chris seguía en el suelo la viva imagen de la derrota. Para Roman, la victoria era casi insignificante. Pensaba que Chris, con su agresión y concentración, quizás podía con un grupo de bandidos como los Colmillos de Sangre. Incluso entendía por qué Jonathan estaba orgulloso de él. Para los estándares locales, Chris era un guerrero hábil. Pero desde la perspectiva de Roman era lo peor. Hasta los más novatos de su antigua secta hubieran sido más fuertes. Aunque el aura de Chris le había sacado una pequeña sorpresa, no fue nada del otro mundo. Mientras Roman seguía en sus pensamientos, su padre, el barón Dmitri y el capitán Jonathan empezaron a reírse, aunque luego su alegría se transformó en asombro. Esto es interesante, pensaba Roman observando la escena. El barón, eufórico, llamó a su hijo, declarando a viva voz que nunca había sido tan feliz. «¡Mi hijo, un genio con la espada!», exclamaba, pidiéndole a Jonathan que confirmara si estaba seguro. Jonathan, todavía asombrado, explicó que no había otra forma de justificar el increíble progreso de Roman. Admitió que no había sabido reconocer el verdadero potencial que tenía delante. El varón, orgulloso y con una mirada de profunda satisfacción, le pidió a Roman que se acercara. «Quiero felicitarte por haber decidido hacer algo por vos mismo», le dijo el varón, radiante. «Y como recompensa, quiero darte lo que se merezca. Decime si hay algo que quieras». Roman sonrió levemente. Tenía una idea clara. Le recordó a su padre que debía ir al campo de batalla en menos de 6 meses. El varón, pensando que Roman quería evitar el servicio, le preguntó si era eso. «No», respondió Roman con una determinación inquebrantable. «Me gustaría que me des el derecho de elegir a mis propios hombres». El varón se sorprendió. ¿Elegir a sus propios hombres? También le preguntó si quería reconciliarse con Lady Flora, dándole a entender que todavía había tiempo para arreglar las cosas. Pero Roman fue directo. «Padre, voy a ir yo mismo. No quería mediaciones ni terceros». El varón, viéndolo tan decidido, aceptó. «Entiendo. Te doy el derecho de que te encargues de las cosas vos mismo», dijo. «Pero tengo una última cosa que pedirte». Con una sonrisa, añadió, «Mientras sigas demostrando lo que acabas de hacer, no tengo razón para negarte nada». Roman sonrió de nuevo, esperando lo que venía. Y lo que vino dejó a Chris, que seguía tendido en el suelo, con la boca abierta.
¿Qué?, exclamó, apenas recuperándose. ¿Querés que le enseñe aura al joven maestro Román? Horas después, Chris, que ya no estaba en el campo de duelo, sino en una habitación, conversaba con Jonathan, completamente descompuesto. «Señor, no, maestro, ¿no crees que esto es demasiado?», protestaba Chris, desesperado. Había tenido que usar su propia aura contra Román y aún así había perdido. Solo quería esconderse en un rincón. ¿Y ahora le pedían que fuera el tutor de su verdugo? Jonathan lo miró seriamente. Chris le dijo, «Entiendo tu situación, pero te haré una oferta». Su tono dejaba claro que no era una oferta que pudiera rechazar. Jonathan le explicó que su tarea sería enseñarle a Román sobre el aura y, más importante, observar qué lo hacía diferente. Si lo lograba, Jonathan le prometió compartir todos sus secretos. La mente de Chris se aceleró. ¿Sería el secreto para convertirse en un caballero de aura de 3 estrellas? La posibilidad era tentadora, una humillación menor a cambio de un poder inmenso. Aunque le costó, Chris aceptó, pero no sin antes exigirle a Jonathan que cumpliera su palabra. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Hans, el fiel sirviente de Román, no cabía de la emoción. Le contaba al joven amo cómo los rumores de su impresionante victoria se extendían por todo el lugar. Había derrotado a un caballero de aura de 2 estrellas. Era algo increíble. Román, ajeno a la magnitud de lo que había hecho para otros, le preguntó a Hans si sabía lo que era el aura. Hans, un poco confundido, respondió que era el poder de usar maná. Román asintió, dándose cuenta de que en este nuevo mundo simplemente le daban un nombre diferente a la energía que él ya conocía. Reflexionó sobre la energía que Chris había desplegado en su combate, una explosión de poder, sí, pero que le parecía ineficiente. No lograba entender por qué la usaban de una manera tan poco práctica. Con una media sonrisa, Román decidió que la gente de este lugar necesitaría aprender mucho más sobre cómo usar sus poderes. Ya vería más de cerca cómo funcionaba todo eso durante el entrenamiento del día siguiente. Y así, bajo el sol de la mañana, Román y Chris se encontraron en el patio. El aire era denso entre ellos, cada uno con sus propios pensamientos. Román, con esa sonrisa de lado que Chris ya estaba empezando a detestar, lo provocó con la mirada. «Este tipo», pensó Chris, conteniendo el enojo. Pero, manteniendo la calma, decidió empezar con lo básico. «Antes de que comencemos a entrenar», le dijo Chris a Román, «déjame explicarte qué es el aura». Le explicó que era una forma específica de usar el maná, especialmente desarrollada por los caballeros. A diferencia de los magos, que almacenaban el maná en objetos mágicos, los caballeros lo guardaban y lo hacían circular por todo su cuerpo. Y, para el registro, el precursor de todo esto había sido un hombre llamado el Emperador Alexandro. El Emperador Alexandro fue el primero en descubrir que, a diferencia de los magos que guardaban el maná en objetos externos, vos podías fortalecer tu cuerpo almacenándolo por dentro. El aura no es más que la idea de hacer estallar ese maná guardado hacia afuera, concentrándolo en un punto para conseguir un pico de poder. Chris le explicó que no cualquiera tenía esa capacidad. Solo 1 de cada 1000 hombres se convierte en caballero de aura, y mucho menos en magos. Por eso, lo fundamental era poder sentir el maná. Él mismo tardó medio año en lograrlo, y otros tardaban incluso más. Román, con su habitual calma, solo le pidió que le contara cómo lo había conseguido. Pero Chris, en su cabeza, estaba convencido de que Román estaba lleno de orgullo por su victoria anterior y creía que la realidad lo iba a arrebatar. Golpear. Para él, el talento con la espada y el talento para el maná eran 2 cosas completamente distintas. Lo que Chris no sabía, o mejor dicho, no entendía, es que Román ya estaba al tanto de cómo sentir y almacenar maná, aunque fuera en pequeñas cantidades, gracias a un demonio celestial mago de su vida pasada. Aún así, Román pensó que seguir solamente con lo que ya sabía era un atajo a la mediocridad. Aunque no comprendiera del todo el porqué de los métodos de este mundo, necesitaba aprenderlos primero. Entonces, Chris empezó con las instrucciones básicas. Le dijo que se concentrara en su respiración y sintiera todo lo que lo rodeaba. Una vez que se acostumbrara a usar el maná, podría manifestar el aura. La clave era concentrar todo el maná de su cuerpo en un solo punto. Así es como se llegaba a ser un caballero de aura de 1 estrella.
Mientras Chris seguía explicando que se podía aplicar en la espada o en el cuerpo para un estallido de poder, Roman, sin el menor esfuerzo, manifestó un aura dorada y brillante alrededor de sus manos y su cuerpo. Chris se quedó en shock. No podía ser. ¿Roman estaba manifestando aura así de rápido? Para Roman, la sorpresa era otra. Se dio cuenta de que la forma en que la gente de este mundo usaba el ki era, en sus palabras, inútil. En su viejo mundo, el ki de Murim se purificaba para eliminar cualquier residuo antes de almacenarlo. Pero acá simplemente se juntaba el maná y se esperaba que se esparciera naturalmente, sin control. El ki de Murim era estéril pero fuerte, mientras que el maná de este mundo era abundante pero ligero y se escapaba del cuerpo con más facilidad. Comparó los métodos de Laura con las artes externas de Murim, pero rápidamente descartó la comparación. Las artes externas solo fortalecían lo físico, no ayudaban a almacenar maná. De hecho, el que la gente hiciera erupcionar el maná almacenado era precisamente lo que lo volvía ineficiente. Con una mirada penetrante, Roman pensó que si la gente seguía usando estos métodos, iba a ser un desperdicio. Roman había manifestado el aura sin esfuerzo, dejando a Chris completamente en shock. No podía entenderlo. Después de décadas de entrenamiento, a él le había costado años solo manifestar una pizca de esa energía. ¿Cómo era posible que Roman lo hiciera así de fácil? ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hiciste?, le preguntaba Chris, confundido y molesto. ¿Estabas jugando conmigo? ¿Es que siempre supiste usar el maná y me hiciste perder el tiempo? Su frustración era palpable. Le costaba creer que el mismo tipo que había derrotado fácilmente lo estuviera también engañando con esto. Roman, al ver su desesperación, soltó una risita que a Chris le sonó como una burla directa a todos sus años de esfuerzo. ¿De qué te reís?, preguntó Chris indignado. ¿Te reís de todo mi esfuerzo? Roman lo miró con calma. Déjame preguntarte algo. Mientras buscabas esa meta, ¿alguna vez cuestionaste los métodos de entrenamiento que usabas? La pregunta golpeó a Chris. Roman continuó, explicando que la gente suele dar por sentado los métodos antiguos, sin cuestionar si son realmente los mejores. Mientras aprendí aura de voz, me di cuenta de que este método tiene problemas obvios. ¿Por qué la gente se aferra tanto a él? ¿Será que no los conocen o será tu fe en el capitán Jonathan? Roman dejó caer el golpe final. La razón es simple. Es más fácil enseñarlo así. Roman explicó que esos métodos se transmitían sin críticas porque enseñar lo que uno aprendió personalmente evitaba el conflicto. No digo que tus 10 años de entrenamiento no importen, aclaró, pero que en todo ese tiempo no hayas cuestionado los métodos ni una sola vez. Por eso me río de vos. No existe una respuesta perfecta en este mundo, sentenció Roman. Incluso los métodos que vos seguís nacieron de las preocupaciones de una sola persona por sus sucesores, y esas preocupaciones son las que causan dolor en la vida. Roman recordó su propio pasado, sus ojos brillando con una intensidad particular. Enfrentado a problemas, a fallas y la crítica de otros, uno tiene que lidiar con la propia desesperación. Pero Roman había aprendido que, incluso en esos casos, el cambio era necesario. Así como yo descarté las enseñanzas de mi padre para crear mi propio camino, dijo, haciendo referencia a su vida como Baek Jung-hyuk. Terminemos el entrenamiento acá, Roman anunció. Chris se quedó paralizado, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer de ahora en adelante?, le preguntó, con la voz rota, cayendo de rodillas. La escena cambió abruptamente, llevándonos a un pasado lejano. Un guerrero herido de la secta Demonio de Sangre yace en el suelo ante el joven Baek Jung-hyuk, el Roman de su vida anterior. No, admito mi derrota. La secta Demonio de Sangre seguirá a Baek Jung-hyuk de la secta del Demonio Celestial, dijo el guerrero, reconociendo su nueva lealtad. Mirando su espada rota, el guerrero le rogó a Roman. Es la primera vez que veo a alguien tan fuerte como vos. ¿Qué tengo que hacer para ser tan fuerte como vos? He decidido dedicarte mi cuerpo. Sería beneficioso para los dos si me hago más fuerte. El guerrero en el flashback estaba suplicando, y en el presente, Chris, con su orgullo herido, se preguntaba lo mismo. ¿Qué tenía que hacer para dejar de ser quien era y volverse más fuerte?
Román lo observaba, una sonrisa sutil asomando en su rostro. Para él, esto era interesante. La escena le recordó a su vida pasada como Baek Jung-hyuk, cuando derrotó a un guerrero temible, conocido como el demonio de sangre, quien después de ser vencido, también dejó atrás su orgullo y se comprometió a seguirlo para aprender. Era la misma determinación que veía ahora en Chris. «Querés una forma de hacerte más fuerte», le dijo Román a Chris, «pero no puedo darte una respuesta así. Si te dijera qué hacer, ¿en qué se diferenciaría de los métodos que ya seguiste toda tu vida? Si de verdad querés encontrar esa respuesta por tus propias manos, seguime y aprende de lo que hago». Román le explicó que en 6 meses partiría a la guerra y que Chris debía observarlo, ver cómo se hacía más fuerte enfrentando a distintos enemigos y las diferentes formas en que los derrotaba. «Si podés seguirme por 10 años», le aseguró Román, «con mucha certeza te digo que vas a encontrar esa respuesta». Chris se quedó solo, en su cuarto, sumido en sus sueños. Pensamientos. Recordó sus inicios, la facilidad con la que había progresado en la caballería, la admiración que recibía por ser un genio que había alcanzado el aura de 2 estrellas en poco tiempo. Pero también resonaba en su cabeza la crítica de Román: «No te estoy quitando importancia a tus 10 años de entrenamiento. Lo que me hace reír es que nunca te cuestionaste esos métodos ni una sola vez». La determinación encendió los ojos de Chris. Haría lo que fuera necesario. Poco después, Chris se presentó ante el capitán Jonathan. «Voy a seguir al joven amo al campo de batalla», declaró. «Quiero hacerme más fuerte». Jonathan, al principio sorprendido, notó la seriedad en sus ojos. «Me doy cuenta de que tenés una buena razón para tomar esta decisión», le dijo Jonathan, «pero a partir de ahora ya no sos parte de los caballeros de Dmitri. Pase lo que pase, espero que puedas proteger al joven amo mientras persigues tu objetivo». Chris solo pudo responder con un sincero «gracias». Había elegido su propio camino. Jonathan, al ver la determinación de Chris, recordó la imagen de un niño llorando por su madre en el campo de batalla. Pensó para sí que Chris ya no era ese niño, sino un hombre forjado por la adversidad. Dirigiéndose a él, Jonathan le agradeció por su decisión, señalando que si incluso él, un caballero tan capaz, estaba dispuesto a seguir a Román, significaba que el joven amo había cambiado de verdad. Con seriedad, le advirtió que prepararse para el campo de batalla significaba encontrar un arma secreta propia. Chris, con una mirada renovada, afirmó su compromiso. Mientras tanto, en las calles, los rumores sobre Román Dmitri corrían como reguero de pólvora. La gente no podía creer que el niño noble e inútil hubiera acabado con los colmillos de sangre. Algunos desconfiaban, pensando que debía haber sido un plan de los caballeros de Dmitri, pero otros insistían en que había sido el propio Román quien, con una simple rama, había despachado a la banda. Kevin, el joven aldeano al que Román había ayudado, escuchaba con una mezcla de asombro y duda. ¿Había hecho Román todo eso para cumplir su promesa? No, ¿cómo iba a hacer algo por alguien como él? Pero al final, Román había resuelto el problema de la usura. Un compañero de trabajo lo interrumpió, pidiéndole que terminara de limpiar si quería ir a casa. Kevin asintió y siguió con su tarea, pero su mente estaba en otra parte. Quería ser como Román, lo suficientemente fuerte para proteger a su familia de gente como los colmillos de sangre. Pero, ¿cómo lograría algo así? Descartó la idea de volver a ver al joven amo, pensando que no tenía tanta suerte. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «¡Kevin!». Era Román, parado frente a él. Kevin, sorprendido, apenas pudo preguntar qué hacía allí antes de arrodillarse, agradeciéndole de corazón por haber salvado a su familia. Román, restándole importancia al agradecimiento, le preguntó cómo estaba. Kevin contó que, gracias a Hans, había encontrado trabajo después de que los colmillos de sangre dejaran de amenazarlos. Ante su insistencia en querer pagarle de alguna forma, Román, con una sonrisa, le propuso una oferta. Una vida sin preocupaciones económicas, con un hogar cálido, buena comida y lujos en su tiempo libre, muy distinto a su vida actual. La condición era simple: viví para mí. Si me jurás lealtad, te voy a dar una vida de la que no te vas a arrepentir. Kevin, ante la oferta de Román, no dudó. Con los ojos cargados de una desesperación profunda pero también una esperanza renovada, se postró en el suelo, golpeando su frente contra la tierra con tal fuerza que la sangre empezó a brotar. «Te juro mi vida, joven amo», declaró Kevin con la voz quebrada pero firme. «Si me pedís que muera, moriré por tu orden. Y si me pedís que mate, mataré a quien sea. Solo te pido una cosa: protege a mi familia». Román observó la muestra de lealtad, marcada con la propia sangre de Kevin. Le recordaba esa ferocidad indomable, la de un caballo salvaje que, con una sola orden, iría contra 100 enemigos sin retroceder hasta terminar el trabajo.
esa misma determinación que ahora veía en Kevin y que, por alguna razón, con todo lo de Chris y el demonio de sangre, le hacía pensar en la misma lealtad brutal. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de Roman. Esto sí que va a valer la pena, pensó. Entonces su mirada se endureció con autoridad. Está bien, a partir de ahora vos sos mío. ¡Uf! ¡Qué finalazo brutal! Así como Kevin golpeó la tierra para jurar su vida, ustedes golpeen el botón de suscribirse con esa misma entrega y comenten qué otro manga quieren que analicemos. ¡Nos vemos, fieras!